Compañero Sena, vamos a dar inicio a nuestra exposición. Nos correspondió el tema redes inalámbricas. Nuestro grupo está conformado por Daniela Valencia, Juan Sebastián, Diego Fernando García. y Felipe Aguilar y mi compañera que está grabando, Diana Marcela. Una red inalámbrica. Como su nombre lo indica, es una red donde dos o más terminales, como lo son ordenadores, dispositivos móviles, agendas electrónicas, se pueden comunicar entre sí sin necesidad de cables. Con las redes inalámbricas un usuario puede mantenerse conectado dentro de un área geográfica en donde haya cobertura. Les voy a hablar sobre las categorías de redes inalámbricas. Por lo general, las categorías se clasifican según su área de cobertura o área demográfica. A continuación les voy a mostrar una imagen en donde están las áreas denominadas para las redes inalámbricas y les explicaré cada una. Su enfoque son las redes caseras en las que se desean interconectar dispositivos como portátiles, teléfonos inteligentes, computadoras o impresoras. Emplean tecnologías de comunicación inalámbricas de corto alcance. Transmite la información bit a bit, por ejemplo, de una red instalada en el dispositivo que genera pulsos de luz intermitentes. Este tiene un espacio personal que abarca un área que puede cubrir la voz. Puede tener la capacidad en el rango de los 10 bytes por segundo hasta los 10 megabytes por segundo. Existen soluciones, por ejemplo Bluetooth, que operan en una frecuencia de 2 GHz por segundo. Los sistemas LAN, red de área local inalámbrica. Se utilizan ondas de radio para llevar la información de punto a punto sin necesidad de un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio nos referimos normalmente a portadores de radio, sobre las que va la información, ya que realizan una función de llevar la energía a un receptor remoto. Los datos a transmitir se superponen a la portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente al receptor final. Los estándares utilizan una banda de 2.4 a 2.5 GHz. En esta banda se definieron 11 canales utilizables por los equipos Wi-Fi, los cuales pueden configurarse de acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11 canales no son completamente independientes. Canales contiguos se superponen y se producen interferencias, y en la práctica solo se pueden utilizar. Red de área metropolitana. Es una red de alta velocidad, banda ancha, que da cobertura en un área geográfica extensa. Proporciona capacidad de interacción de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz, video sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado, manbucle. La tecnología de pares de cobre se posiciona como la red más grande del mundo, una excelente alternativa para la creación de áreas metropolitanas por su baja latencia, gran estabilidad y carencia de interferencias radioeléctricas. Las redes manbucle ofrecen velocidades de 10 megabytes por segundo, 20 megabytes por segundo, 45 megabytes por segundo, 75 megabytes por segundo sobre pares de cobre y 100 megabytes por segundo, 1 gigabytes por segundo y 10 gigabytes por segundo mediante fibra óptica. Red de área extensa Web WAN. Tienen el alcance más amplio de todas las redes inalámbricas. Por esta razón, todos los teléfonos móviles están conectados a una red inalámbrica de área extensa, utilizando altas torres de antenas que se suelen situar en lugares elevados, que transmiten ondas de radio o utilizan ondas de microondas para conectarse a otras redes de área local. Podemos distinguir tres tipos de redes Web WAN: GSM, GPRS, UMTS. Características. Según el rango de frecuencias utilizado para transmitir, el medio de transmisión puede ser ondas de radio, las microondas terrestres o por satélite, y los infrarrojos, por ejemplo. Dependiendo del medio, la red inalámbrica tendrá características u otras. Onda de radio.
Las ondas electromagnéticas son omnidireccionales, así que no son necesarias para las antenas parabólicas. La transmisión no es sensible a las atenuaciones producidas por la lluvia, ya que se opera en frecuencias no demasiado elevadas. En este rango se encuentran las bandas ELF, que va de 3 a 30 Hz, hasta la banda UHF, que va de 300 a 3000 MHz. Es decir, comprende el espectro radioeléctrico de 30 a 3000 millones Hz. Microondas terrestres. Se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximado de unos 3 metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso se acostumbran a utilizar en enlaces punto a punto a distancias cortas. En este caso, la atenuación producida por la lluvia es más importante, ya que opera a una frecuencia elevada. Las microondas comprenden de frecuencias desde 1 hasta 300 GHz. Microondas por satélite. Se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal denominada señal ascendente en una banda de frecuencias, la amplifica y la transmite en otra banda, señal descendente. Cada satélite opera unas bandas concretas. Las fronteras frecuenciales de las microondas, tanto terrestres como por satélite, con los infrarrojos y las ondas de radio de alta frecuencia se mezclan bastante, así que pueden haber frecuencias con las comunicaciones en determinadas frecuencias. Infrarrojos. Se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no coherente, debe estar alineado directamente o con reflexión de una superficie. No pueden atravesar las paredes. Yo voy a hablar sobre el GPRS y el UMTS. GPRS también es conocido como el Servicio General de Paquetes Vía de Radio. Este fue creado en la década de los 80. El GPRS es una extensión del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, que nos sirve para una transmisión de datos mediante la conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes es un método de envío de datos en una red de computadoras. Podemos encontrar varios servicios para los teléfonos móviles. Entre esos tienen que tener un sistema IS-136 que nos permiten una velocidad de 54 a 114 kilobytes por segundo. Con el sistema GPRS podemos utilizar varios servicios como la WAP, el SMS, el servicio de mensajes cortos, la MMS, que es la mensajería de multimedia, y el Internet y otros servicios para la comunicación como el correo electrónico, que sería el www. Para fijar una red GPS se necesita que un usuario especifique un APN, también un nombre de usuario y una contraseña, y a veces una dirección IPI. El GPRS nos brinda unas ventajas que son la transferencia de los datos, la facilidad del pago y la conexión permanente. Con la cobertura UMTS también podemos disponer de varios servicios que son las comunicaciones personales, que nos brindan servicios de voz y mensajería. También podemos incluir los videos, que serían las videollamadas. El acceso a Internet a una alta velocidad. El UMTS es 6 veces más rápido que los terminales GPRS. También para los usuarios de la empresa ofrece un acceso a Internet a distintas aplicaciones y sistemas corporativos, desde un teléfono sin limitaciones, y el acceso a varios contenidos de multimedia o de información, que pueden ser los juegos, los videos, las noticias, la música, las alertas, entre otros. Bueno, a mí me correspondió WiMAX o WiMAX. Es una tecnología de comunicación de redes inalámbricas. Bueno, esta proporciona un acceso a Internet en banda ancha con alta velocidad. Es similar al Wi-Fi, excepto que este ofrece una mayor cobertura y menos interferencia.
El WiMAX utiliza ondas de radio en las frecuencias de 2,3 a 3,5 GHz y una cobertura de 50 kilómetros. En Colombia este servicio lo ofrecía el operador UNE, pero fue reemplazado por la tecnología 4G. WiMAX es capaz de enviar y recibir señales de voz, datos y videos. Es más utilizado en las zonas pequeñas, zonas aisladas que tienen como dificultad de adquirir ese servicio y lo ofrecen por precios económicos. Otro tema es GSM, el Sistema Global de Telecomunicaciones Móviles. Un cliente GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computador y puede enviar y recibir mensajes de texto, faxes, navegar por internet, etc. GSM se considera por su velocidad y de transmisión y otras características un estándar de segunda generación, o sea, de 2G. Se encuentra disponible en 210 países. Una de las ventajas es una extensa cobertura, la claridad, y otra es la claridad de voz en las llamadas. Desventajas puede ser que el ancho de la banda es lento y causa interferencia electrónica. Bueno, compañeros, hoy les vengo a hablar sobre las características de las redes inalámbricas. Entre las características podemos encontrar microondas terrestres. Se utilizan antenas parabólicas con un diámetro aproximadamente de unos 3 metros. Tienen una cobertura de kilómetros, pero con el inconveniente de que el emisor y el receptor deben estar perfectamente alineados. Por eso se acostumbra a utilizar enlaces punto a punto en distancias cortas. Infrarrojos. Se enlazan transmisores y receptores que modulan la luz infrarroja no coherente. Deben estar alineados directamente o con una reflexión en una superficie. No pueden atravesar las paredes. Los infrarrojos van desde 300 GHz hasta 384 THz. Microondas por satélite. Se hacen enlaces entre dos o más estaciones terrestres que se denominan estaciones base. El satélite recibe la señal, denominada señal ascendente, en una banda de frecuencia, la amplifica y la transmite en otra banda, señal descendente. Bueno, ahora continuamos con las desventajas. Entre las desventajas podemos encontrar alta tasa de errores. Este tipo de redes se caracteriza por tener una mayor tasa de errores que las redes cableadas. Deben implementarse técnicas de corrección y detención de errores destinadas a aliviar el problema. Seguridad. Los enlaces inalámbricos se caracterizan por ser más propensos a ataques de seguridad que pueden comprometer la integridad y rendimiento de la red. Es necesaria la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger a los usuarios contra estos posibles ataques. Redes LAN inalámbricas, NIC, o Network Interface Cards. Es un dispositivo que permite interconectarse a un periférico central. Tiene una velocidad de hasta 1 GB por segundo, se encuentra en la banda de 2, GHz. Antena. Es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas electromagnéticas. Los tipos de antenas son direccionales, omnidireccionales y sectoriales. Access Point. Dispositivo que interconecta la comunicación inalámbrica. Su velocidad máxima de transferencia es de 11 MB por segundo. Son las que crean la red. Tienen un IP asignado para su configuración. Router inalámbrico. Es un dispositivo de hardware para la interconexión de red de órdenes. La tecnología con la que cuenta es basada en ondas de radio. Cuenta con antena externa. Permite la conexión de WLAN y ADSL. Los tipos de router son alámbrico e inalámbrico. Bridge inalámbrico. Dispositivo de interconexión de redes o puente de red. Tiene tipos de bridges locales y remotos. Características. No requiere de software y es fácil de instalar. Cliente inalámbrico. Sistema que se comunica con un punto de acceso. Los tipos son USB inalámbrico y PCI. Yo le hablaré sobre el Wi-Fi. El Wi-Fi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica.
Tales dispositivos pueden ser como un smartphone, un computador, una consola de videojuegos o un dispositivo de audio. Este dicho alcance o dicho punto de acceso puede ser unos 20 metros en interiores o de más alcance al aire libre. Bueno, les hablaré sobre el Bluetooth. El Bluetooth es una red inalámbrica de área personal. Quiere decir que desde un dispositivo que tú tengas puedes enviar datos a otro dispositivo, ya sea información, datos o multimedia. Los principales objetivos de este medio es eliminar los cables, poder sincronizar los dispositivos de uno al otro y poder tener una mayor facilidad de poder transmitir la información. Pueden estar incluso en habitaciones separadas, siempre y cuando la potencia de transmisión sea suficiente. LTE, Long Term Evolution, es un estándar de la norma 3GPP definida para unos como una evolución de la norma 3GPP UMTS 3G. Para otros es un nuevo concepto de arquitectura evolutiva 4G. Lo novedoso de LTE es la interfaz radioeléctrica basada en OFDMA para el enlace descendente y SCFDMA para el enlace ascendente. La modulación elegida por el estándar 3GPP hace que las diferentes tecnologías de antenas MIMO tengan una mayor facilidad de implementación. Pues las características de alta eficiencia espectral, muy baja latencia con valores de 100 ms para el control plane y 10 ms para el user plane, separación del plano de usuario y plano de control mediante interfaces abiertas, ancho de banda adaptivo entre 1, 4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. Puede trabajar en muchas bandas frecuenciales diferentes, arquitectura simple de protocolo, compatibilidad con otras tecnologías de 3GPP, interfuncionamiento con otros sistemas de CDMA 2000, red de frecuencia única o FDM, velocidades de pico. O sea, la de bajada de 326,5 MB por segundo y 172 MB para antenas de 2x2. Subida es 86,5 MB por segundo. Óptimo para desplazamientos hasta 15 km por hora, compatible hasta 500 km por hora.